referentes nacional, siempre admiré mucho el trabajo que hizo Diego Berti. Mi mamá, bueno, luego me contó que ella soñaba con que mi hermano mayor sea actor. Incluso la productora me comentaba, por ejemplo, que había un seguidor que le comentaba que siempre nos seguía el paso. Es decir, veía el programa y se iba para allá. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy ya me encuentro con un invitado súper especial, un gran actor nacional e internacional. Ha trabajado en grandes proyectos como Qué buena raza y proyectos internacionales, ¿no? Como La Reina del Sur 3 para Netflix, y ahora que se transmite en todos lados del mundo. Y ahora es conductor también de un programa de televisión en Willax. Y sin más, es momento de presentar a Gerardo Zamora. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias. Bien, contentísimo de poder compartir un momento con ustedes y, bueno, contarles un poco de mi trayectoria. Claro. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, en principio tocaba el tema de Qué buena raza, ¿no? De La Reina del Sur 3. ¿Cómo nace esa pasión por ser actor? Bueno, en realidad fue algo casual. Yo recuerdo haber terminado el colegio, en realidad nunca había tenido participación actoral en ninguna actividad escolar. Y pues al terminar el colegio empecé a buscar trabajo y llegué a un anuncio que ofrecía trabajo en teatro. Entonces fui porque me llamó la atención. Bueno, finalmente se trataba de un taller y bueno, me animé a participar. Fue, creo, una experiencia bastante aleccionadora porque me sirvió muchísimo para superar los temores que yo tenía, las inseguridades. Bueno, tenía 17 años y además el proceso, que duró aproximadamente 2 meses y medio, me sirvió también para aprender a socializar y culminamos con una presentación final que era con público que estaba formado básicamente por los familiares y amigos, pero esa experiencia de enfrentar el público creo que me permitió encontrar un punto de partida hacia algo con lo que yo me sintiera cómodo. Y bueno, a partir de ahí empezó el camino, ¿no? Claro. En ese momento, cuando tú inicias a los 17 años, ¿tenías algún referente en la actuación o no conocías mucho el mundo? Bueno, sí, de hecho veía televisión nacional, algo de cine, bueno, en aquella época pues que accedíamos a las películas a través de la televisión de señal abierta. Pero bueno, siempre lo he mencionado, referentes nacional, siempre admiré mucho el trabajo que hizo Diego Berti, porque no solamente pues empezó en televisión, sino que supo desligarse de la imagen inicial de galán que tuvo, y hizo mucho teatro, donde destacó, por supuesto, y también cine, ¿no? Y eso le permitió, pues, ser considerado probablemente, pues, uno de los mejores actores nacionales, ¿no? Y de hecho creo que es referente no solo mío, sino de muchos actores también. Claro. ¿No? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con él? O... Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Tuvimos la oportunidad de trabajar en Eva del Edén, que él protagonizó junto a Mónica Sánchez, donde compartimos muchas escenas. Él tuvo palabras de elogio, además, hacia mi trabajo. Y siempre pues una persona muy, muy profesional, muy respetuosa y algo reservado, sí, pero era muy, muy amable, ¿no? Y bueno, hace poco más de un año tuve la oportunidad de reencontrármelo en una producción. Conversamos un poco, estaba muy entusiasmado con su tema musical. Pero bueno, no creo que ha dejado un gran legado, y es lo que tenemos que hacer los artistas, ¿no? Claro. Y tratar de aprovechar esa exposición que tenemos para mostrar lo que sabemos hacer a través de las manifestaciones artísticas, que pueden ser actuación, música, qué sé yo, ¿no? Tenemos tanta variedad y tanto talento además en nuestro país. Uh-huh. Tus primeros pasos en la actuación luego de culminar el taller fue en teatro. Porque en televisión llegaste, creo que de frente al protagónico con Qué buena raza. No exactamente. Bueno, sí, yo lo considero el primer personaje que tuve, pero ya antes había tenido participaciones cortas que se conocen como bolos, ¿no? Que son pequeños personajes que entran y salen, ¿no? Como extras, ¿no? Extras son los que no tienen texto, que ahora les llaman figurantes, porque sí. Existe bueno, es muy curioso, ¿no? Existe a veces la idea de que el término extra es peyorativo, ¿no? Entonces se les suele decir ahora figurantes, que claro, son los que aparecen en la escena pero no tienen ningún diálogo. Los bolos son aquellos que sí tienen, por ejemplo, yo hice bolos con Christian Meyer en la telenovela Isabela, por ejemplo. Había una
una escena donde ellos se supone que estaban en un barco hacia España. Y bueno, se grababa en un set, obviamente, aquí en Lima, y yo hacía de mozo. Entonces yo entraba y le preguntaba por lo que se iba a servir, ¿no? Entonces ya desde que tú tienes un texto se considera bolo, ¿no? Pero bueno, participaciones de ese tipo tuve, ¿no? Digamos que entre mi formación ya profesional como actor, cuento entre el 98 y el 2002, que fue el primer personaje que tuve ya con Qué Buena Raza. Durante esos 4 años hice pequeñas participaciones, pero sí, inicialmente tuve la oportunidad de hacer mucho teatro, ¿no? Hice teatro infantil, viajamos incluso a provincia. Era teatro básicamente independiente, amateur, pero que de alguna forma sirve para que tú te vayas curtiendo en el oficio, ¿no? Y en el 2002, cuando llegas a ser el protagonista de Qué Buena Raza, ¿cuánto eso cambió en tu vida? Porque saltaste como que a la fama, ¿no? De pronto, Gerardo Zamora. Sí, definitivamente es un personaje que me acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Porque es una historia... bueno, yo siempre lo digo, creo que es una historia muy bien escrita, que retrataba nítidamente la realidad de nuestro país y con personajes con los que los televidentes podían sentirse identificados, ¿no? Y bueno, por supuesto que no esperábamos el éxito que iba a tener, hubo una extensión incluso en las grabaciones, llegamos a grabar más de 170 capítulos. Y en el formato clásico de telenovela, que ya no se hace, ¿no? Ya no se hacen telenovelas, ahora se hacen series o miniseries o unitarios, ¿no? Ya los proyectos son más cortos y es la tendencia. Pero sí, creo que esa historia me permitió darme a conocer y además también el hecho de haber participado en una producción exitosa hacía que yo pueda acceder también a personajes importantes en adelante, ¿no? Porque casi siempre mis participaciones en televisión nacional fueron o protagónicas o del elenco estelar o antagónicas, ¿no? Que son personajes importantes que van durante toda la historia y que son personajes medulares, ¿no? Y bueno, el éxito como tal de la serie, de la telenovela, fue tan rotundo hasta ahora que incluso en pandemia, la vez pasada estaba revisando comentarios en YouTube y vi que la gente dice, lo he visto nuevamente en pandemia, ¿no? En mi casa, con mi familia. Es cierto, y es cierto. Supongo que te seguirían llegando mensajes de eso. Sí, claro, claro. En pandemia me llegaron muchos, ¿no? De personas, hombres, mujeres, jóvenes. Me sorprendió muchísimo jóvenes de 20 años en promedio, algunos menos. Y me contaban, ¿no? Mi mamá me dijo para ver la novela junto con ella. Y de verdad que me encantó la historia, tu actuación. Entonces sí, es una gran historia, ¿no? Yo creo que va a permanecer por muchos años en el recuerdo de la gente que pudo verla y que puede verla hasta ahora, ¿no? A través de YouTube. Y bueno, y ahora que hablo un poquito del tema de la pandemia, en el año entre 2020 y 2021, incluso el 2022, has participado de grandes producciones, tanto nacionales como recuerdo Los Otros Libertadores, pero también internacionalmente diste el salto, ¿no? Internacionalmente trabajando quizás en La Reina del Sur 3 y hubo otra más. Así es. ¿Qué tal esa experiencia de trabajar afuera? Bien, mira, yo desde el 2017 decidí incursionar en el mercado internacional, en este caso Colombia, que es una plaza bastante atractiva para el mundo audiovisual, de televisión sobre todo. Y bueno, desde el 2017 trabajo con un manager en Colombia, que es ITM José Rivera Internacional. A partir del 2017, nunca he vivido en Colombia, ¿no? Hay gente que me dice, oye, tú te fuiste a vivir a Colombia. La verdad, nunca llegué a vivir en Colombia, siempre he estado entre Perú y Colombia, porque no he dejado de realizar actividades aquí, ¿no? Incluso es curioso porque, digamos que antes de La Reina de Indias y El Conquistador, que es la primera producción en la que participé, y bueno, ya la siguiente que ha sido La Reina del Sur 3, que se grabó el 2021 y se estrenó, bueno, fines del año pasado y este año. Y hay mucha gente que incluso decía, oye, no lo veo después de tiempo, ¿qué fue de él después de años? ¿Qué ha sido de su vida? Claro, mucha gente tiene la idea, ¿no? Oye, ¿dejaste de hacer televisión o dejaste de actuar?
Porque claro, no todos pues ven televisión nacional todo el tiempo o no están, digamos que al tanto, pero digamos que en mi caso yo nunca dejé de trabajar. O sea, siempre he sido ligado a la actuación, ya sea a través de teatro, de cine, de intervenciones independientes, digamos, para cortometrajes. Y bueno, creo que ha sido una constante y me ha permitido pues desarrollarme en el mundo de la actuación. En el caso pues de las producciones internacionales empezó con participaciones cortas en unitarios en Colombia, ¿no? A través de Tu Voz Estéreo, que es una serie de unitarios que se transmitió alrededor de 15 años consecutivos hasta la pandemia, donde grabé 2 o 3 capítulos. Luego participé en unos capítulos de una serie también para Sony Pictures que se llamó Paraíso Travel, donde interactué además con los protagonistas interpretando a un policía mexicano. Luego ya es que viene La Reina de Indias y el Conquistador, que fue coproducción de Caracol con Netflix. Una producción de época muy bonita también, que hasta ahora también la pueden encontrar todavía en Netflix. Y bueno, ya luego viene La Reina del Sur, que es la producción más importante a nivel de proyección internacional en la que he podido participar hasta ahora, ¿no? Claro. Las grabaciones fueron en plena pandemia. Supongo que fue complicado grabar, ¿no? Mira, en realidad La Reina del Sur se grabó el 2021, todavía había ciertas restricciones, pero ya habíamos pasado la segunda ola, Claro, ¿no? La ya etapa estaba más bajando. fuerte, exacto, ¿no? Ya se permitía ciertas cosas, todavía se exigía el uso de mascarilla. Sí, sí, de hecho era complicado más que nada para la producción por el temor de que los actores se enfermen, no se contagien, porque claro, todavía existía pues la cuarentena y el hecho de que íbamos a tener que dejar de grabar por lo menos 2 semanas, ¿no? O sea, en el caso del personaje. Pero bueno, felizmente durante las grabaciones nadie se contagió y bueno, pudimos grabar entre Perú y Colombia, que es donde se desarrollaron las grabaciones principalmente, bueno, para el elenco de Perú, en Lima, Cusco y Bogotá, ¿no? En mi caso, grabé entre septiembre y diciembre del 2021. Ujú. Y ahora hablando un poquito del casting, o sea, ¿fue bastante complicado No, o no? en realidad no. Yo creo, en mi caso, bueno, a través de los años ya de experiencia que tengo, yo creo que los castings son algo de lo mejor que hago. Es decir, yo ya superé la etapa del temor al casting que uno tiene Ya, inicialmente, o de pronto la frustración cuando no te escogen, porque claro. empiezas a preguntarte qué hice mal, seguramente debía hacer tal cosa, pero en realidad yo ya conozco qué es lo que se debe hacer y sé qué es lo que se requiere, ¿no? Pero también al mismo tiempo sé que depende de muchos factores, ¿no? No solamente de que tú hagas bien o no tu casting, sino también pues a nivel audiovisual, a nivel de perfil de personaje, a nivel de decisión de productores, directores, jefes de casting. Entonces contribuyen muchas cosas. El casting fue virtual, ¿no? Fue a través de videocasting y que bueno, que ya se estaba manejando mucho desde el inicio de la pandemia, entonces no me era ajeno. Sí tuve la ayuda de 2 amigos actores, Ah, ya. Paul Gastelo y Manuel Torres. Bueno, Paul Gastelo es súper conocido, Manuel Torres trabaja más en publicidad y teatro. Ellos me ayudaron en el casting, Paul me grabó el casting, lo hicimos en su casa. Hay ciertos requerimientos, ¿no? El fondo blanco, el encuadre, la calidad del video, el audio. Y bueno, en mi caso fueron 2 escenas ya del mismo texto que íbamos a trabajar en cuanto al personaje. Y bueno, y Manuel también pues, me ayudó con la contraparte del texto. Y lo curioso fue que las 2 escenas, es decir, las ensayé, las vieron, Paul Gastelo me hizo un par de correcciones, digamos que a nivel de dirección, y decidimos grabarlas y ambas escenas quedaron a la primera. Ah, mira. Eso es algo que nunca me había pasado porque yo ya había grabado videocasting anteriormente y siempre era a la primera, luego, no, mira, vamos a corregir algo, ¿no? O algo de actuación o algo a nivel técnico. Pero en este caso las 2 escenas, recuerdo que grabé la primera y entonces cortaron, Manuel y Paul se miraron y Paul dijo, a mí me gustó.
Y Manuel dice, sí, a mí también. Y yo les dije, sí, yo también estoy conforme. Y quedó. Ya, y Paul dijo, ya, pasemos a la siguiente. Y bueno, en la siguiente usé un cambio de ropa y la grabé y sucedió de la misma forma, ¿no? Y ya luego pues enviamos el videocasting. Fue un proceso más o menos que duró 3 semanas, en el cual la productora de Telemundo, la productora peruana, pues me fue informando, ¿no? del avance, ¿no? Hasta que, bueno, eran primero 6 seleccionados, luego estaba entre los 3 y finalmente pues quedé elegido ya para el personaje de Eloy Bravo, ¿no? Que es el personaje que desarrollo en La Reina del Sur 3. Hola, ¿qué tal amigos? Les comento que estoy acá en Don Shawarma, en la avenida General Garzón 733 Jesús María. Y ubícalos también en Facebook o Instagram como Don Shawarma o llama al 956-844-700. Y bueno, con tantos años de trayectoria en el mundo de la actuación, ¿alguna anécdota que se te venga a la mente o que haya quedado marcada en ti? Bueno, yo he pasado muchas cosas. Siempre tengo buenos recuerdos de mis experiencias en la actuación. Recuerdo mucho mi primera película, que fue Flor de Retama, que grabé en 2004 con la dirección de Martín Landeo y la grabamos en Huancayo, ¿no? Que estuvimos alrededor de 3 semanas. Fue una experiencia muy bonita porque grabamos con gente de la misma zona que nos apoyó no solamente a nivel actoral, sino también a nivel técnico. Y bueno, creo que para cualquier actor, pues siempre la experiencia de hacer cine es algo que nos ilusiona mucho, ¿no? Y bueno, anécdotas bonitas de compartir, ¿no? De conversar. Yo recuerdo mucho que fue algo que para mí fue un regalo. Yo admiro mucho a Osvaldo Catone, ¿no? Que ya pues, partió también hace un par de años. Y siempre, ¿no? Junto con mi madre, que también pues yo la perdí en pandemia, lamentablemente. Y ella siempre pues fue la mayor impulsora de mi trabajo, creo que como todas las madres, ¿no? Sí. Que impulsan a sus hijos. Y ella siempre me contaba, ¿no? Que cuando ella era pequeña y Osvaldo Catoni llegó, pues ella a veces pasaba por el Marzano, ¿no? Te fue hablando de los 70s y decía, ay, ¿no? Algún día podré venir, ¿no? Ir al teatro es caro. Y mira que pude regalarle digamos que esa experiencia a mi madre de poder ir al Marzano. Yo establecí contacto con Osvaldo a poco de empezar mi carrera televisiva y siempre fue muy amable conmigo, ¿no? Entonces siempre me invitaba a ver sus obras y yo siempre iba con mi mamá. Y él siempre, cada vez que yo lo llamaba, le escribía, lo primero que me decía era, ¿vas a venir al teatro? Y siempre me decía, ven con tu mamá. Y me buscan al final. Allá. Entonces íbamos a ver la obra y era como un ritual, ¿no? Cada estreno que él tenía íbamos y veíamos la obra y luego contaba sobre el proceso de ensayos, la historia, sobre el guión, sobre la dirección. Siempre, pues, bueno, Osvaldo era un hombre muy culto, ¿no? Y bueno, yo tuve la oportunidad de, finalmente, el 2018, de trabajar con él, ¿no? Lo cual para mí fue un sueño y para mi madre también fue un sueño cumplido, ¿no? Porque Osvaldo siempre que me veía me decía, ay, ¿qué podemos hacer contigo, no? Y decía, voy a ver qué personaje en la próxima obra, pero yo siempre sentía que era como una cortesía de él, ¿no? Por ser amable. Hasta que finalmente un día me escribe, cuando yo estaba en Colombia, justo había ido a participar de un casting, y me dice, Gerardo, te estoy llamando al teléfono y no me contestas. Yeah. No, necesito hablar contigo. Entonces le escribí, le dije que regresaba en un par de días. Y bueno, me ofreció, ¿no? La obra se llamó Vivir es formidable, donde actuó el mismo Osvaldo, que la dirigió, Carlos Gasols, Pilar Brescia y bueno, un elenco joven de 3 actores más y yo, ¿no? Y de verdad que sí, fue una súper temporada. Y en cuanto a las anécdotas, justo por ahí venía la pregunta, yo recuerdo esa época que fueron casi 6 meses porque se extendió la temporada, las conversaciones previas al inicio de la obra. Es decir, cuando ya estábamos todos los actores reunidos, cambiados, esperando la tercera llamada. Y Osvaldo siempre tenía algo interesante que contar, ¿no? Algo que compartir, o sobre actualidad, o sobre política, o sobre historia, o sobre algún viaje. Creo que eso es uno de los mayores regalos que yo he podido tener como actor. Ah, claro. ¿Y tu mamá soñaba con que tú seas actor?
En principio no, mi mamá, bueno, luego me contó que ella soñaba con que mi hermano mayor sea actor, porque Allá. y ella pensaba que él tenía más oportunidades. Mi hermano mayor, Jorge, bueno, él somos hermanos de papá y mamá, pero él es ligeramente de piel más clara. Mi mamá también era, no llegaban a ser blancos, pero de piel más clara. Mi hermano era incluso más claro de pequeño. Y mi mamá sentía que él tenía más oportunidades de desarrollar una carrera como artista, ¿no? Es más, mi hermano estuvo en el Club de Teatro de Lima durante 3 o 4 meses cuando tenía 14 años. Entonces, esa fue, digamos, el primer acercamiento que mi madre vio de uno de sus hijos hacia la actuación. Y mi mamá pensaba que él iba a poder desarrollarse en eso. Bueno, él luego ya no fue por ese camino, ¿no? Y finalmente lo hice yo. Pero cuando yo le comenté de este taller que empezaba, al que llegué por primera vez a los 17 años, ella me dijo, si quieres hacerlo, anda, ¿no? Y lo bueno es que te apoyó en Sí, todo. por supuesto, ¿no? Y en adelante siempre era ella la que me motivaba a seguir, incluso a ir al extranjero, ¿no? Siempre me decía, ¿cuándo vas a viajar? Yo pasé muchos años diciendo, ¿no? Un día voy a ir a Colombia, voy a ir a Colombia, y nunca lo hacía. Hasta que finalmente, la primera vez que fui fue el 2014, y ya luego, pues, volví el 2017, ya decidido a empezar una carrera ahí. Hola, ¿qué tal amigos? Les comento que estoy acá en Don Shawarma, en la avenida General Garzón 733 Jesús María. Y búscalos también en Facebook o Instagram como Don Shawarma o llama al 956-844-700. Y bueno, y ahora Gerardo Zamora se encuentra conduciendo un programa en Willax, que es Descubre al Perú, en el cual viajas por distintas zonas. Hace poquito estuviste en Vichaycocha. en Vichaycocha. Sí. Y bueno, coméntanos, ¿qué fue lo que te convenció para aceptar este proyecto? Que salía totalmente de la actuación. Sí, claro. Mira, yo nunca había participado en conducción como tal televisiva, salvo una experiencia que tuve hace muchos años, gracias a Ernesto Pimentel, en uno de los programas que tuvo en América, en la cual pues él me invitó a participar de una secuencia que se llamaba Grandes Hacedores de Financiera Credit Scotia, donde yo tenía pequeñas entrevistas con personajes conocidos, ¿no? Tanto de la música, de la actuación, etcétera. Creo que llegamos a grabar como 15 programas alrededor más de una docena fue. Y bueno, esa era, digamos, la única experiencia televisiva en cuanto a conducción, ¿no? Luego había participado, pero ya más a nivel institucional, en eventos, pero nunca de una forma sostenida en televisión. Entonces, cuando llega la propuesta de la productora Gina Guerrero y su esposo Eli Romero, quienes son dueños del programa Descubre el Perú, pues me llamó la atención, ¿no? Creo que era algo interesante el hecho de poder recorrer nuestro país, mostrar además sus bondades, y además a mí me interesó mucho por el hecho de interactuar con el público directamente, ¿no? Creo que era una oportunidad distinta, no en la actuación, pero sí me sentía preparado como para poder desenvolverme, ¿no? Y bueno, de hecho fue lo que ellos valoraron en mi caso, ¿no? El hecho de ser actor pues me facilita ciertas herramientas de comunicación que definitivamente han servido muchísimo al momento de crear el estilo de conducción que tengo, ¿no? Que básicamente yo creo que es un poco el ponerme en el papel del público que ve el programa, ¿no? Yo como público, ¿qué me gustaría saber? ¿No? Claro. Y en el momento siempre estoy atento a eso, ¿no? De preguntar, porque siempre trabajamos con un guía que nos va llevando pues por la zona que visitamos, y preguntar todos los detalles posibles, ¿no? Cosas que uno quiera saber en cuanto a ubicación, a costumbres, a historia. Y obviamente también hay que prepararse y conocer un poco del contexto del lugar donde, que vas a visitar y de lo que vas a hablar, ¿no? Pero creo que ha fluido muy, muy naturalmente, y es algo en lo que ya, este es mi tercer año como conductor y me siento súper cómodo, ¿no? Es más, hemos podido desarrollar también ya una rutina que nos permite avanzar muy rápido, ¿no? Entonces ya es muy puntual, la productora me da indicaciones muy puntuales, y según eso pues de tiempo, ¿no? Me dice, Gerardo, acá tenemos que hacer 1.5 minutos, ¿no? Entonces ya más o menos manejamos un estándar y podemos avanzar mucho más rápido.
Y justo antes de empezar la entrevista me comentabas que te demoras 2 días en grabar todo un programa, es, ¿no? Que es de sí. visitas, te toma tiempo, pero ahora supongo que con el paso del tiempo se han sabido adaptar y en 2 días lo terminan logrando. En realidad en 2 días es por el tema de desplazamiento. Claro. Sí, más que por el contenido en sí, ¿no? Es más, hemos llegado a hacer programa en un día. Ah. Bueno, cuando los puntos que visitábamos quedaban muy cerca. Entonces, claro, si empiezas muy temprano, puedes llegar a hacer... Estamos hablando de aproximadamente 44 minutos de contenido, que son los que... No, perdón, 48. Son 4 bloques de 12 minutos. Ahí vi los comerciales. Y más No, los comerciales. ajá. Entonces, sí los puedes hacer en un día, ¿no? Sí. Si tienes, digamos, los puntos bastante cerca. Pero sí, ¿no? Es el hecho de poder disfrutar además en una experiencia distinta, en la cual recibo mucho el cariño del público, ¿no? En provincia, y siempre mencionan pues el tema de la telenovela, ¿no? Y que me Qué buena raza. conocen, sí. Entonces eso también me abre muchas puertas y hace que la gente me reciba con mucho cariño y que además me sienta como alguien muy cercano, ¿no? De pronto no necesariamente han visto el programa, en algunos casos, pero ya el hecho de identificarme por mi trabajo en la actuación hace que la cercanía sea mucho más rápida. Ujú. Y bueno, invitamos a la gente que vea Descubre el Perú los sábados. Todos los ¿verdad? sábados a las 2 de la tarde por Willax Televisión. Porque es un programa bastante interesante porque hay muchos sitios que nosotros como público no conocemos y a través de Descubre el Perú lo descubrimos, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa es la idea además del programa, el visitar lugares que no necesariamente sean los puntos turísticos tradicionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, Vichaycocha se ha vuelto un lugar que poco a poco está creciendo en cuanto a visitas, porque queda dentro de Huaral, es decir, es parte de Lima, Claro. puedes hacer un full day y regresar el mismo día. Ahora también hay la opción de quedarse desde el día anterior, porque estamos hablando de altura, hay que caminar, pero bueno, tienes esa facilidad, ¿no? Hay gente que dice, no, es que no puedo ir a un sitio como un sitio bonito donde vea naturaleza, montañas, qué sé yo. Pero sí puedes hacerlo, ¿no? Entonces es darle la opción también al público de que pueda hacer esto. Incluso la productora me comentaba, por ejemplo, que había un seguidor que le comentaba que siempre nos seguía el paso. Es decir, Ya. veía el programa y se iba para allá. iban al lugar que recomendábamos, ¿no? Mira. Porque trataban de viajar toda la semana, ¿no? Con su pareja, ¿no? En este caso. Así que sí, es una gran experiencia y creo que complementa muy bien con mi trabajo actoral, porque además me han permitido la libertad de poder ausentarme Claro, cuando temas de grabación. cuando he tenido los temas de grabación, ¿no? Que es una gran ventaja sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, compartimos la conducción con Carlos Casella y bueno, creo que hemos hecho un buen equipo. Y bueno, y ahora que tocas nuevamente el tema de la actuación, pronto te veremos nuevamente en pantallas actuando para la serie Milagros de América Televisión que están preparando ese proyecto. Pero tú has tenido la oportunidad de grabar algún capítulo para Milagros que se estrenó hace unos 5 o 4 años, si no me Así es. equivoco, ¿no? Cuando empezó estos unitarios, bueno, empezó como solamente Milagros, Claro. que tuvo 3 temporadas, si no me equivoco, o hasta 4, ¿no? Desde el 2014 o 15, si mal no recuerdo, que empezaron a hacer pues capítulos unitarios, ¿no? Para los que no saben, unitarios son historias de un solo capítulo, ¿no? Que empiezan y cierran el mismo capítulo. Como La Rosa de Guadalupe. Como La Rosa de Guadalupe, claro, es la mejor referencia. Pero en este caso era sobre santos de nuestro país, ¿no? Ujú. O santos conocidos aquí. Ahora esta versión es similar, por eso ya no se llama solamente Milagros, ahora se está grabando como Milagros. Y Yeah. sí, también hacen referencia a algún santo o a la Virgen, pero está presente siempre el tema religioso, ¿no? Y el hecho de contar una historia con un mensaje, ¿no? Con algo que te puede suceder, con lo que te puedas identificar. Y a veces se cuentan pues tragedias a las cuales nadie está ajeno, pero cómo pues el personaje sale adelante a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de lo que le suceda, ¿no? en su vida cotidiana. Y creo que es un poco eso, ¿no?
lo que se trata es de mostrar historias esperanzadoras. Que finalmente, como digo, ¿no? Es la labor que tenemos los artistas, ¿no? Contar historias a través de las cuales el público se pueda sentir identificado y que siempre le deje un mensaje positivo. Conecte con el personaje y, como dicen, ¿no? Se siente identificado con la historia que se está contando. Exactamente. Bueno, has tenido la oportunidad de estar cine, teatro, televisión, plataforma en streaming, Sí. ¿no? En Netflix. ¿Qué es lo que rescatas de cada una de ellas y cuál es quizás la que te gusta más, ¿no? Bueno, yo me siento como pez en el agua en la televisión, ¿no? Sí. Creo que es el formato que mejor domino. Y ya son más de 20 años de trayectoria profesional en la actuación televisiva. Conozco los tiempos, me gusta el ritmo de grabación, además la exigencia, en el caso de cuando grabas, digamos, sostenidamente, ¿no? El poder grabar de pronto 2 meses o más y ese ritmo de lunes a sábado, desde muy temprano hasta que termines, es algo que manejo muy bien. Sin embargo, sí, he podido desarrollarme también en cine, los cortometrajes. Hace poco acabo de grabar un cortometraje que está proyectado para participar en festivales, ¿no? Que además es la tendencia ahora en cuanto al cine nacional, ¿no? El crear historias que cumplan los estándares para poder participar a través de, bueno, de la tecnología ahora en diferentes festivales internacionales, ¿no? Y eso te da una gran proyección también, ¿no? Además que te permite, en el caso del cortometraje, trabajar como en cine, pero en pequeño. Es decir, cuentas historias que pueden ser de 5 minutos, 10, 15. En este caso, pues, he tenido esta primera incursión en un proyecto para festivales y bueno, estoy muy ilusionado con eso. Todavía no puedo comentar mucho porque además Claro. los festivales exigen una rigurosidad en cuanto a que no puedes comentar ni el tema, muchas cosas, ¿no? Que tienen que Claro, cumplir un límites. proceso. Sí, Sí. sí. Y bueno, en el caso del cine, sí, tuve la oportunidad también de participar en una película en España hace muchos años, que se grabó además en el formato tradicional de cine, ¿no? Que ya no se usa, ahora todo es digital, ¿no? De 35 milímetros. Y bueno, en el teatro que hice, en mis inicios sobre todo, hice teatro infantil, participé también de alguna comedia, obras clásicas, temporadas muy cortas. Y bueno, ya lo último que hice que fue con Catone, ¿no? Que era una comedia en uno de los teatros más importantes de nuestro país, que es el Teatro Marzano. Pero bueno, estoy más abocado al trabajo audiovisual. El teatro es muy bonito, pero requiere mucha inversión de tiempo, ¿no? Digamos, el 2018 que yo hice la temporada con Catone, si hablamos desde la convocatoria que fue en febrero, los ensayos, el estreno que fue en mayo, supuestamente íbamos hasta julio, se extendió una vez, se volvió a extender hasta el mes de octubre. Es decir, todo ese año yo había empezado a ir, como te comentaba, a Colombia desde el 2017. Entonces recuerdo que cuando mi manager me enviaba los castings, yo igual los mandaba, pero yo rogaba que no me llamen, porque decía, no voy a poder irme porque estoy en temporada teatral. Pero bueno, era el actuar con Catone y en el Marzano era una oportunidad que no podía perderme, ¿no? Y bueno, felizmente todo se dio en los tiempos adecuados y no tuve ningún conflicto por ese lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora ya para ir cerrando, ¿cuál es tu sueño a corto y largo plazo a nivel profesional? Bueno, a corto plazo, regresar a las producciones internacionales. Siempre estoy en constante comunicación con mi manager. Justo esta semana envié pues unas fotos y una presentación también para una producción que va a empezar allá. Pero bueno, los castings son así, ¿no? Tú puedes hacer 20 castings y te escogen de uno, ¿no? Es estar en el momento, encajar en el perfil y una serie de factores, ¿no? Agradezco mucho a mi empresa de manager, ¿no? Que son los que se encargan de estar siempre buscando las oportunidades. Ahora están retomando un poco porque también se había detenido ligeramente la producción internacional en Colombia. Esperemos que vuelva a crecer como antes de pandemia. Y bueno, digamos que ese es en el corto plazo, ¿no? En el largo plazo yo creo que seguir haciendo, ¿no? Me gustaría proyectar mi trabajo más a que lo pueda ver mucha más gente,
no solamente a nivel internacional, sino a nivel local. Claro. ¿no? Yo siento que hay mucho por hacer aquí en nuestro país. Me gustaría muchísimo poder trabajar aquí, desarrollar historias más largas, ¿no? Donde pueda interpretar nuevos personajes, que el público joven de pronto que tiene referencias un poco lejanas, ¿no? Como Que Buena Raza, pues si me han visto en el streaming, o incluso algunos que me vieron en Avenida Perú, y estamos hablando desde hace 10 años. 10 años, qué rápido. ¿No? Pero me gustaría hacer algo constante en una producción nacional, ¿no? Para que el público joven pueda conocerme un poco más, pueda conocer un poco más mi trabajo. Y eso, ¿no? Seguir haciendo, que creo que es lo mejor que uno puede hacer, y aprovechar y que quede un registro de tu paso por esta vida. Como siempre digo, ¿no? Yo estoy en la búsqueda de dejar un legado, ¿no? Dejar algo que la gente recuerde a través de las pantallas, en mi caso, ¿no? A través del video, y que diga, mira, Gerardo Zamora hizo esto, hizo esta carrera, y creo que esa es además la ilusión de todo artista, ¿no? El poder seguir haciendo y contando historias que lleguen a la gente y que dejen siempre un mensaje positivo. Listo, Gerardo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias, por tu disponibilidad. gracias a ustedes. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ti. Con nosotros estuvo Gerardo Zamora. Muchas gracias. Gracias.